Nuevamente les doy la bienvenida a nuestra reunión de domingo, ahora en la parte en la que escuchamos un mensaje basado en la Biblia, porque en la Biblia encontramos la palabra de Dios y Dios es el creador de todo. Así que leer la Biblia es como leer el manual de operaciones de todo lo creado. Y nosotros como seres creados y todas las instituciones que formamos en nuestra vida, matrimonio, amistades, economías, todo tiene su fundamento para un buen rumbo en el manual de operaciones que es la Biblia. Hace un momento que estábamos en este tiempo de alabanza muy lindo, en especial recordé con ese canto de milagroso abres camino, cómo es que Dios es un Dios que abre caminos aún en los lugares y en los momentos donde no vemos con claridad, donde nos enfrentamos a lo más difícil, incluso a lo imposible. Dios es un Dios que abre sendas para nuevas oportunidades, para victorias, para fortalezas que sentimos que es imposible que tengamos esa fuerza en medio de la adversidad. Y precisamente hace una semana, en la conferencia que precede a esta, que es parte de la misma serie de conferencias, ¿qué rumbo tomarás?, vimos un caso en el que 10 leprosos tuvieron un encuentro con Jesús. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y quisiera que recordáramos ese acontecimiento para en esta conferencia resaltar uno de los 3 aspectos que aprendimos en esa conferencia pasada y poder aterrizar con practicidad para nuestras vidas. Está en Lucas capítulo 17, versículo 11, que dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mira qué tremenda conclusión en esto que leímos. Mientras iban por el camino, ellos fueron sanados, fueron cambiados, fueron los receptores de tremendo milagro, de tremendas bendiciones de Jesús, mientras iban por el camino. No olvidemos esta gran enseñanza, que es una de varias que nos da este pasaje, mientras se va por el camino. Lo que hicieron estos leprosos es que no siguieron el camino de Jesús una vez que Jesús les proveyó lo que necesitaban, que es lo que generalmente las personas hacen. Muchas, la mayoría de la gente hace eso. Que primero dame, primero veo, recibo la provisión, los satisfactores a lo que yo necesito y después decidiré si te sigo o no te sigo, si sigo tu camino o no. Qué tremenda lección aquí nos dan estos leprosos, que ellos primero decidieron seguir el camino y mientras iban por el camino, sus vidas fueron cambiadas. Ellos acreditaron a Jesús, por eso le llaman Maestro. Y después de haberle acreditado, reconocido la credibilidad de Jesús para dar una instrucción, ellos recibieron su instrucción y aunque no la pudiesen haber entendido, vimos muchos detalles de eso en la conferencia anterior, entendiéndola o no entendiéndola, estando perplejos de por qué Jesús, teniendo la facultad, el poder de darles la provisión que necesitaban, no lo hizo, sino que les dio un camino. Ellos confiaron en Jesús y obedecieron su palabra. Y mientras iban por el camino, sus vidas fueron cambiadas. Hoy quiero ampliar este principio que vemos para prosperar. No es tan importante tener todas las respuestas como sí lo es saber andar por el camino correcto. Porque si seguimos el camino correcto, aunque no tengamos la claridad y las respuestas, el camino correcto es el que lleva al destino correcto. Si andamos por el camino correcto, las provisiones para ese camino aparecerán en él mismo. Y el mejor camino, el camino correcto, es el que viene de Dios.
porque Dios es el creador de todo y como un padre de amor incondicional, tiene también el corazón para tratar con nosotros. Y Dios proveyó en Jesucristo, su Hijo, el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino. Por eso en esta historia, este pasaje histórico, vemos que es Jesús el que provee el camino para cambio, para transformación, para bendición, como en la vida de estos 10 leprosos. Ahora, ¿qué pasos prácticos podemos nosotros dar? ¿Qué significa andar por este camino? Y ese es el tema del día de hoy. ¿Qué pasos son? ¿Qué significa andar por el camino correcto en la práctica? Y yo quisiera compartirles una lista de prácticas o una lista de los pasos que si nosotros los damos, estaremos andando por el camino de Jesús. Y que independiente de si nosotros tenemos todas las respuestas, entendemos con todo el detalle la razón de por qué estas cosas o no, al ser el camino correcto, nos llevará al destino correcto y mientras vayamos por el camino, seremos provistos de grandes bendiciones. Quisiera usar, para agrupar estos pasos prácticos, usar la carta de Pablo, la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Y he escogido esta carta porque esta carta va dirigida a una congregación, a una ciudad que estaba pasando en ese momento histórico por una tribulación, por un gran y tremendo momento de crisis, tan grande que incluso pensaban que los acontecimientos de los últimos tiempos, antes de que la ventana de oportunidad que Dios abrió para el ser humano, para conocerle, se cerrara, pensaban que ellos estaban viviendo en esos últimos tiempos, que la venida de Jesucristo era inminente, el regreso de Jesús. Era una tribulación bastante grave, bastante grande, y posterior a esta conferencia hablaremos acerca de eso. Pero aquí, para no tener que estar recordando en cada conferencia posterior qué significa andar por el buen camino, andar por el camino correcto, aquí vamos a dar una lista. Y por cuestión de tiempo no vamos a poder detallar y ampliar cada uno de los puntos de esta lista, pero te animo a que la anotes, a que la tengas cerca de ti. Te animo incluso a que te inscribas, te suscribas a nuestra lista de distribución por correo, porque ahí recibirás un archivo, una imagen con estos puntos ya anotados para que los puedas seguir, los puedas compartir, enseñar a tus hijos y crear una cultura en tu familia, una cultura del buen camino. En el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, Pablo escribe así: por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre de Jesús, Señor Jesús, que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Para tratar de recuperar la mayoría de estas instrucciones a las que Pablo está haciendo referencia a los tesalonicenses, vamos a leer el capítulo 5 de esta misma carta y ahí vamos a encontrar esa lista de instrucciones o de pasos prácticos para formar una nueva cultura de el caminar por el buen camino, el camino de la vida, cosas prácticas. Y estas prácticas o estos pasos se agrupan de hecho en 3 tipos de prácticas. Entonces vamos a ver que algunos de estos pasos son prácticas de relacionamiento con los demás. Otros son prácticas de fortalecimiento personal. Y otros son prácticas de sabiduría para conducirnos con excelencia. De hecho, estas 3 cosas se necesitan y son los ingredientes del buen camino que Dios tiene para nosotros. Un buen camino necesita y se compone de relacionamiento, de relaciones. Solos, aislados en la vida, no prosperaremos. No solo porque somos seres relacionales en el tema afectivo, sino somos seres relacionales para la generación de valor, para el crecimiento, la producción.
También el segundo elemento es fortalecimiento. El buen camino es el camino en el que encontramos la fortaleza personal. Ser fuertes para enfrentarlo todo, incluso las tormentas que creemos que no podemos sobrellevar ni soportar. Y tercero, como ya lo mencioné, sabiduría. Porque saber andar por la vida, el buen camino provee sabiduría, no solo conocimientos, no solo inteligencia, sino la sabiduría de saber qué hacer y cuándo. Así que vamos a verlo. Vamos a ver estas prácticas. Empecemos por el tema de prácticas de relacionamiento con los demás. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, y voy a estar leyendo para este estudio la Nueva Versión Internacional. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Esta práctica es un tema que tiene que ver con una cultura de espiritualidad. Esta práctica es la práctica de valorar el liderazgo espiritual. Valorar el liderazgo espiritual. Sí, tiene que ver esto con varias cosas y lo más obvio cuando tú y yo leemos este pasaje es el alentar a aquellas personas que nos presiden y que nos sirven en el Señor. ¿Qué significa esto? Aquellos que son parte de la enseñanza y del servicio de crear una cultura de relacionamiento con Dios. La Biblia incluso dice que a estas personas tenemos que guardarlas, protegerlas, alentarlas, sostenerlas. Porque qué difícil puede ser dedicar empeño, tiempo, fuerzas para algo que muchas personas no harían más que a cambio de una retribución, ya sea una retribución económica o una retribución en el ego. Pero cuando se hace no para recibir ningún aplauso ni tampoco una retribución económica, muchas veces el cansancio y muchas otras tentaciones pueden hacer que estas personas se desalienten. Por eso habla acerca de esa valoración. Pero hay algo que está por debajo, como raíz de esta primer aplicación de lo que es valorar el liderazgo espiritual, sino que valoremos. Antes de valorar liderazgo espiritual, valoremos la espiritualidad en el sentido de el relacionamiento con Dios. Habla acerca de fomentar una cultura en familia, una cultura en lo individual, en la comunidad de espiritualidad. Dios, en uno de sus mandamientos, Éxodo capítulo 20, versículo 8, registrado por Moisés, dijo, acuérdate de guardar el día de reposo para apartarlo. Guárdalo, acuérdate para que lo apartes. Dice, para que lo santifiques. La palabra santificar significa que lo guardes, que lo apartes como algo especial, como algo digno de tener siempre en consideración. Y esto es muy importante porque la base de toda visión, de todo vigor, fuerza, de los valores que nos llevan por el rumbo correcto, toda la base se origina en Dios. Y yo quiero invitarte a que te des cuenta que esta primer práctica, valorar el liderazgo espiritual, comienza con valorar nuestro liderazgo espiritual personal. Sí, tu liderazgo espiritual. Mi liderazgo espiritual como individuo. ¿Qué es liderazgo? Es la capacidad de ser el que marca el paso, de ir primero. Yo primero. Eso es ser un líder. Y poder influenciar e influir a otros y ayudar a otros a que también vayan en el rumbo en el que tú te estás dirigiendo. Te invito a que este año hagas una diferencia con esta práctica en tu vida.
que traigamos la valoración a la espiritualidad en nuestra familia, en nuestra casa, trayendo aliento, ánimo y disciplina también. Las reuniones de domingo son una excelente oportunidad para que al ponerle disciplina en estar presentes, en no estar como espectadores distraídos, sino como protagonistas, actuantes, hacerla tu reunión, hacerlo tu tiempo con Dios, podamos como familia ir fomentando y creando una cultura de relacionamiento con Dios, en donde tú y yo como líderes vayamos poniendo el ejemplo al ir primero de que necesitamos a Dios, porque como Jesús lo dijo en Juan 15:5, separados de Él, nada podemos hacer. Cada domingo en el que estoy con mi familia y participo de esta nuestra reunión, lo que le estoy diciendo a mi familia, al estarlos apurando y diciendo, ya va a ser la hora, aquí no es ver una película opcional, esto es un tiempo importante. Estamos realmente fomentando esa cultura de darle a Dios el lugar y la preeminencia en nuestra vida. Y lo que estoy diciéndole sin palabras a la familia es que necesitamos de Dios, que separados de Él nada podemos hacer. La disciplina en reconocer a Dios. Cuando uno recibe un alimento, qué linda disciplina que tú puedas ahí ser líder y darle gracias a Dios por la capacidad de comer lo que también te ha dado la capacidad de tener. Qué importante es este liderazgo. Y termino este punto con esto. Quien es el líder y quien son parte del liderazgo en un lugar, en una familia, por ejemplo, es el que toma el liderazgo espiritual, porque todo tiene su origen allí. Mira las siguientes prácticas que están acá. Versículo 14. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Las primeras dos de estas, o más bien la primera de esta recomendación que está aquí, amonesten a los holgazanes, es un tema de fomentar una cultura de trabajo. Vamos a llamarle esta práctica fomentar la productividad. Fomentar la productividad es otra de las prácticas del buen camino. Y esto tiene que ver con ejercer producción y ejercitarse en preparación. La cultura de trabajo no siempre es ya producir resultados, sino va a haber momentos también, y a veces son en paralelo, a veces es antes de poder producir, el prepararse. Esto es muy importante. De hecho, en la misma carta, primera carta de Pablo a Tesalonicenses, pero en el capítulo 3, si quieres verlo como referencia, versículo 10, Pablo les dijo esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea, viene a evidenciar esta segunda práctica del buen camino, que es fomentar la cultura de trabajo, fomentar la productividad. Ahora, esto es un balance, Es un balance lo que vamos a seguir viendo con las siguientes prácticas, balance de responsabilidad, pero también con la misericordia. En Gálatas capítulo 6, versículo 5, que viene el tema de responsabilidad, Pablo también escribe diciendo que cada uno cargue con su propia responsabilidad. La cultura de trabajo tiene que ver con cada quien cargar su propia carga, su propia responsabilidad. Pero mira qué lindo balance con el resto de prácticas que siguen aquí en el capítulo 5. Por cierto, un resumen de esas siguientes prácticas está en el versículo 11. Dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Este es el resumen de lo que yo llamo prácticas que tienen que ver con una cultura hacia el prójimo, que tiene que ver mucho con la conmiseración. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Retomando el versículo que estábamos leyendo, aquí es donde aparece esta práctica 3 y 4, que son alentar al desanimado y sostener al débil. Al desanimado y al débil no se les desecha, se le alienta y se le sostiene.
No hay tiempo para decir, bueno, ¿y cómo es que se balancea sostener al débil con el fomentar la cultura de trabajo y la productividad cuando cada quien debe llevar a su responsabilidad? Bueno, tienes el tiempo para poner delante de Dios en tu relación personal y decirle, Señor, guíame, dame la sabiduría para poder aplicar esto. Esa es otra práctica que vamos a ver en un momento más, el de la sabiduría. Ahora, alentar al desanimado, sostener al débil, son dos prácticas que tienen que ver con desarrollar una cultura hacia el prójimo. Pero hay más. Mira lo que dice el versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Aquí viene práctica 5 y práctica número 6. Ser pacientes y no pagar mal por mal. Mira, la paciencia aquí es más que un ejercicio de tolerancia. La paciencia es un ejercicio doble de conmiseración, o sea, de tener misericordia con una empatía de donde está la persona, que en este caso pudiera ser motivo de desesperarte, ¿sí? Pero juntamente con eso es un tema de perseverar. La palabra paciencia muchas veces en la Biblia se traduce como perseverancia. ¿Y perseverar en qué? Perseverar en que lo que Dios está haciendo en esa persona, como una obra en progreso, siga avanzando para llegar a dar fruto. Ser paciente tiene que ver con la conmiseración, pero también con el ayudar al otro a que avance y persevere en el proceso de cambio que está haciendo Dios, claro, si la persona le permite. Y si no se lo permite, tal vez es porque está desanimado, mira la práctica anterior, hay que alentarlo a que permita que Dios haga algo en su vida y alentarlo a tomar las prácticas que posiblemente no está haciendo para andar por el buen camino en su vida. Ser paciente y entre tanto, no pagar mal por mal. ¿Sabes por qué no debemos de pagar mal por mal? Primeramente, porque lo que siembras, cosechas. El que siembra cosas buenas, cosechará cosas buenas, pero el que siembra cosas malas, aun y cuando diga, tengo justificación y esto, mira, el que tú seas víctima de algo, no te da permiso para pecar. O dicho de otra manera, el que yo sea víctima de algo no significa que las leyes ya no se van a cumplir en mí, de que tengo el privilegio de ir sobre las leyes que Dios ha puesto. Y una ley que Dios ha puesto es la de la siembra y la cosecha. Todo lo que uno sembrare va a cosechar. Y si yo siembro semillas buenas, puedo cosechar bendición. Si siembro semillas malas, cosecharé maldición. Aunque nos justifiquemos que sembramos lo malo porque soy víctima de algo. Si no lo entiendes mucho, con la ayuda de Dios y al leer la palabra, podremos ir entendiendo durante este año estos principios que están aquí. Pero como le pasó a los leprosos, si no lo entendemos muy bien, no importa mucho. Si nosotros andamos por estos pasos, estos son los pasos del buen camino, nos va a ir bien. Vamos a llegar al buen destino y tendremos las provisiones de parte de Dios mientras vamos por el camino. Una segunda razón, simplemente para decirlo aquí en el tema no pagar mal por mal, es porque si nosotros queremos hacer mal por mal, es prácticamente por un tema de desquitarnos o de venganza. Y la Biblia nos enseña que la venganza le corresponde a Dios. Para librarnos a nosotros del daño colateral de ejercer esa venganza. Y Dios sí venga, pero déjaselo a Él. Tú no dejes de hacer lo correcto, de sembrar, a pesar de que venga el mal, sembrar con bien. Y tu cosecha será de bendición. Y deja a Dios las venganzas. Él sí se encarga. Siguientes prácticas. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 3 al 6. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual.
que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él o de ella en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dos cosas que tienen que ver con esta práctica, que es la práctica de evitar o de huir de la inmoralidad sexual, que es la intimidad sexual fuera de matrimonio. Un punto es un punto de dominio propio. El dominio propio es una cualidad de carácter que en el buen camino se desarrolla a través de nuestra disciplina, por supuesto. Dominio propio para conducir, en este caso, la intimidad sexual hacia su propósito. El propósito de la intimidad sexual no es la gratificación, aunque es gratificante, pero no es el propósito final. No es demostrar amor, afecto, aunque se demuestra al practicarlo. Su propósito es fortalecer el matrimonio y la familia. Y esto es un tema, como aquí también dice, de responsabilidad relacional. Me llama mucho la atención cuando dice en el versículo 6, y que nadie perjudique a su hermana, a su hermano, ni se aproveche de él o de ella en este asunto. No aprovecharse, no solamente habla de no ejercer violencia para ello, sino de no aprovechar la debilidad o la falta de sanidad que alguna pudiera tener. ¿Por qué? Porque el propósito es para bendición, no son paliativos para salir adelante de alguna situación penosa o de algún conflicto de estima personal. Fortalecer el matrimonio y la familia es el objetivo y no aprovecharnos de otra persona en este asunto. Mira qué interesante. Esta es la práctica 7, evitar o huir de la inmoralidad sexual. Estas prácticas de relacionamiento con los demás son las más amplias, son las de mayor cantidad en esta lista que estamos formando, llevamos 7, posiblemente porque de los temas de mayor generación de conflictos, pero también de mayores gratificaciones, son nuestro relacionamiento unos con otros. Ahí están escritas, anótalas. Pasemos al segundo conjunto de prácticas, que son prácticas de fortalecimiento personal. Y las encontramos siguiendo la lectura del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Estas son las 3 cosas o 3 prácticas que conforman este conjunto de fortalecimiento personal. No sé si te sorprendan los sencillas que se ven, los simples que se ven. La primera, estar siempre gozoso. Este tema y las otras dos prácticas son temas de desarrollar una cultura por el cuidado personal. Sin cuidado personal no hay fortaleza interior. Mira qué importante. Estar gozoso, en pocas palabras, significa no que hay una ausencia de elementos que nos entristezcan, sino estar gozoso significa que hay una fuerza más grande que la dificultad que estamos enfrentando. Una fuerza más grande que nos motiva, que nos hace ver las cosas de una manera muy diferente a lo que las circunstancias dictan. Es como, tomando el ejemplo, una persona que se goza del dolor en su cuerpo. Y alguien diría, ¿cómo puede alguien tener gozo en el dolor en su cuerpo? Sí, el dolor de estar haciendo ejercicio, de levantarse temprano, de seguir una disciplina. Pero ¿por qué una persona pudiera gozarse de producirse fatiga, cansancio o un dolor muscular? Pues no sé, a algunos les gustará la experiencia de estar haciendo ejercicio, pero sin duda todos los que se gozan es por la meta, el fruto, el resultado que están ellos cada vez viendo más cerca conforme desarrollan sus capacidades. Este es un ejemplo simplemente. En todas las áreas de nuestra vida podemos nosotros, a través de una fuerza más grande que la dificultad, encontrar gozo. Y eso es fuerza. El gozo es nuestra fuerza. Y la mayor fuerza la encontramos en el mismo poder que creó el universo.
Y ese poder está en Dios. Yo quisiera animarte en este punto con un pasaje bíblico que pudieras llevarte para tu acervo personal y usarlo en momentos en donde esa fuerza pareciera no aparecer y encontrar ese gozo que fortalece. Salmo 118 dice así en el versículo 6: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó el Señor. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. ¿Te parece este pasaje? Te invito a que ores con él, que alabes a Dios con él. Tómalo y apropiatelo. Que Él sea la fuerza que te hace ir contra todas aquellas cosas que quisieran debilitarte. La segunda, dijimos, orar sin cesar, ya lo leímos. Orar sin cesar. Orar es ese canal y ese puente que nos conecta con Dios básicamente para dos cosas: para relacionarnos con Él. Orar es hablar con Él. Orar es más que rezar. Rezar es estar repitiendo una frase o palabras. Orar es dialogar con Dios, es decir las cosas que uno siente, que uno quiere decirle, y también dar oportunidad a que Él hable y que por medio de la fe, ¿verdad? No es que lo escuchemos con nuestros oídos, recibamos en nuestro espíritu sus palabras. Pero también orar es para colaborar con Él y colaborar para tomar las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas en cualquier asunto. Primera de Pedro dice lo siguiente sobre la oración en el capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando nosotros usamos la oración para vaciar, la oración para vaciar lo que hay en nuestro corazón, nuestra alma delante de Dios, y también para orar por los asuntos que podemos poner en sus manos y colaborar para que Él intervenga. Dice este pasaje que Él es el que nos va a levantar. Él en su tiempo va a exaltar aquellas cosas que están deprimidas, que están en ese momento tal vez de derrota. Y aunque no estuvieras en un momento de derrota en alguna área, voluntariamente ven y rinde todas aquellas cosas que tú quieras que Dios siga fortaleciendo o que lleve a otra dimensión. Porque todo lo que se humilla bajo la poderosa mano, bajo el abrazo de Dios, el abrigo de Dios, todo lo que humillas bajo su abrigo será exaltado. Tercera práctica aquí de esto que estamos viendo es dar gracias a Dios en todo. Y el ser agradecido nos lleva al desafío de tener motivos para estar agradecidos. Cuando dice que demos gracias a Dios en todo, no es un acto estoico o masoquista de ser agradecido por todo el mal y sin entender por qué. No es un rezo, no es una fórmula religiosa. Dar gracias a Dios implica el esfuerzo de buscar, voltear y ver al lugar correcto, porque el contentamiento viene no por eliminar las cosas que nos producen dolor, sino por voltear y ver al lugar correcto. Cuando nosotros hacemos ese ejercicio, encontramos la bondad de Dios, aún en momentos de suma dificultad, de suma confusión. Mira lo que dice
quiero destacar lo que dice el texto que estamos viendo del capítulo 5, versículo 18 de 1 Tesalonicenses. Dice, dad gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Quiero destacar lo que dice en Cristo Jesús. O sea que para los que se están conduciendo por el camino que Cristo provee, para aquellos que su camino es Cristo Jesús, tienen una razón para estar contentos, para tener contentamiento y entonces estar agradecidos. ¿Sabes cuál es? Que todo va a estar bien. Romanos en el capítulo 8, versículo 1. Permíteme leértelo. Dice así, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, o sea, los que están andando por el camino que es Jesús o por el camino de Jesús. Dice, los que no andan conforme a su naturaleza caída, sino conforme a la guianza del Espíritu Santo. Y en ese mismo Romanos 8, pero el versículo 28, un pasaje que vimos la semana pasada. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. A los que aman a Dios. Aquellos que están en Jesús, caminando el camino de Jesús. Esto es, a los que, conforme a su propósito, son llamados. Y el último conjunto de prácticas de esta gran lista que estamos armando son las prácticas que tienen que ver con sabiduría para conducirnos. Y son 4. Qué importante es la sabiduría. Y la sabiduría más alta es la sabiduría que se deriva de la inteligencia espiritual. Es más que la inteligencia emocional y es más que la inteligencia material de lo que vemos, observamos, aprendemos. Abarca también estas dos, la inteligencia espiritual. Mira lo que dice el pasaje, un pasaje en Colosenses con respecto a esto. Dice versículo 9 del capítulo 1, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, que es perseverancia, y longanimidad, que es fortaleza de ánimo ante la adversidad. En una conferencia pasada, en el año 2020, vimos lo que está diciendo Pablo en este pasaje a los colosenses, que los beneficios de la sabiduría que viene por la inteligencia espiritual es poder dar resultados. El resultado de prosperar en toda buena obra, porque sabrás conducirte con la más alta de las sabidurías. Eso es lo que está diciendo. Prosperar en toda buena obra, o sea, grandes resultados. Y los resultados vienen por saber qué hacer y poder hacerlo. Saber qué hacer significa crecer en el conocimiento de Dios. Y para poder hacerlo, ser fortalecidos con el mismo poder de Dios. Muy bien, volvamos a nuestro pasaje de Tesalonicenses, capítulo 5. Hay 4 prácticas para nosotros dar pasos en el camino de Jesús, que son pasos para tener sabiduría en cómo conducirnos por la vida. Aquí están, capítulo 5, versículo 19. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. Sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. Eviten toda clase de mal. La primera, que es la práctica número 11 de nuestra gran lista, es no apagar nuestra conexión con Dios. Está escrito no apagar al Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona de Dios que tiene una conexión tan directa con nosotros como que si tú invitas a que Dios a través de Jesucristo sea el Salvador y el Señor de tu vida, y luego también la invitas a Dios que te llene de su presencia, o sea, que Él sea
no solo un Salvador, sino el que conduce tu vida. La persona del Espíritu Santo es la que aparece en escena y te llena de Dios. O sea, te va inundando de la presencia de Dios dentro de tu vida, dentro de tu alma, de tu corazón, de tu mente. Es algo que sucede progresivamente conforme tú y yo aprendamos a caminar con Dios. Dios, a través del Espíritu, es el que hace posible nuestra conexión con Él. Es como el GPS en un coche. El GPS está para ayudarnos a encontrar el rumbo y las direcciones precisas de dónde dar vuelta para poder llegar al destino. Y si el destino que está marcado ahí es el correcto, aunque tú no puedas predecir las condiciones ni sepas cómo es el camino a detalle, el GPS ya tiene la ruta, ya sabe qué hacer. Lo único que tú necesitas es mantenerlo encendido y seguir sus instrucciones. Y es lo que está diciendo aquí el pasaje. No apagues al Espíritu, no apagues esa relación que tienes con Dios, una relación donde Él dirige y tú sigues sus instrucciones. Y tienes que saberlo leer, tienes que saberte relacionar, o sea, saberlo leer como un GPS. Porque cuando apagamos al Espíritu, apagamos la luz que nos alumbra. Apagamos la luz que nos está dirigiendo. Mira lo que dice 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El buen camino, que es el camino de Jesús, es un camino donde uno de sus pasos que tú tienes que dar si quieres seguir ese camino, avanzar por ese camino, es no apagar al Espíritu, no apagar tu conexión con Dios a través de esta persona, el Espíritu Santo, porque Él es el que va a revelarnos cosas incluso que ojo no ha visto, ni oído escuchado, ni nadie se ha imaginado. Si es necesario que Él te revele eso para que sepas cómo conducirte en la vida, Él lo va a hacer. Es el GPS espiritual. Él nos revela las cosas. Solo hay un combustible que necesita este GPS, que es la persona. No es una cosa, no es una fuerza, es una persona, es Dios. La persona de Dios en el Espíritu Santo. Solo necesita que tú pongas como combustible su palabra. Por eso es importante leer su palabra, estudiarla, tenerla en el corazón, orar con ella, porque ese es el combustible que el Espíritu Santo en su relacionamiento, tú con Él, como una persona, hace que esa palabra tenga una revelación particular para ti. Una palabra viva, una palabra rema, lo hemos dicho en el pasado. Las otras dos prácticas que siguen, que leímos, es la 2 y la 13, no menospreciar las profecías. Yo también aquí le llamo no menospreciar las cosas previstas por parte de Dios. Y la otra, examinarlo todo y retener lo bueno. Las pongo juntas porque hay algo que tienen en común. Y es una palabra que vimos ahorita en 1 Corintios, que es lo que el Espíritu hace. Dice que escudriña todo. La palabra escudriñar es una palabra que significa, es una palabra en griego eraunao, que significa investigar, indagar o examinar y esforzarse por. Esforzarse por investigar e indagar o examinar. Estos son pasos en los que consiste caminar el camino de Jesús. A veces, históricamente, las religiones nos han hecho creer que caminar el camino de Dios es un camino de ignorancia. Y no es así. Combina el conocimiento con la confianza o fe en la persona que nos dirige, aunque no tengamos todas las respuestas. Ese es el balance. ¿O quién en la vida tiene todas las respuestas como para no tomar una decisión sin todos los elementos? Confiamos. Y sabes, no menospreciar las profecías significa que Dios ha anunciado de antemano cosas que sucederán.
Literalmente, cosas que sucederán y están registradas en la Biblia. No son profecías que alguien hoy diga. Todo está aquí en este repositorio de información que ha sido probado y probado con sangre. Le ha costado la vida a mucha gente. Este libro que tenemos en nuestra mano, tú y yo. Y están ahí, ¿sabes para qué? Para ser evidencias de que Dios es digno de nuestra confianza por su credibilidad. Pero el espíritu detrás de esta palabra profecía también tiene que ver con no menospreciar las consecuencias que Dios ha previsto de seguir o no seguir el buen camino. Cuando nosotros menospreciamos las señales que Dios ha dado y lo que Él ha informado de antemano, que son las consecuencias para bien de seguir los principios de vida correctos y las consecuencias para mal del pecado, nos vamos a equivocar en la forma de conducirnos en la vida. No menosprecies lo que Él ya ha previsto, las acciones que Él ha predicho que van, más bien, las consecuencias a las acciones que Él ya ha predicho que va a suceder cuando una persona toma una decisión u otra. Tener sabiduría es no creer que uno lo sabe todo ya. Tener sabiduría es no menospreciar lo que Dios ha previsto como consecuencia de lo malo y como consecuencias de lo bueno. Y por eso esta tercera práctica, mírala aquí, examinarlo todo, retener lo bueno. Es todo, examínalo. Todo, examínalo para tener certeza. Pero retén lo bueno para tener una convicción sana. No retengas lo malo. Cuando uno examina todo y retiene lo malo, es para contender y para algo malo. Eso no nos da convicciones sanas. Examínalo todo, desecha lo que no está limpio, lo que es malo. ¿Quién dicta lo bueno y lo malo? Aquí está la guía. Y retén lo bueno, camínalo. Y la última práctica de toda esta conferencia, la número 14, dice abstenerse de toda clase de mal. De cierta manera ya lo dijimos. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es de sabios no sembrar semillas malas, sino solo semillas buenas. Nada bueno sale. No hay frutos buenos de semillas malas, entendámoslo. No hay manera. Por eso dice abstenerse de todo mal. Eso es de sabios. Es una conveniencia personal. Es una necesidad y conveniencia para la familia. Pero también aquí yo quisiera pensar que está aquí como última práctica en este capítulo 5 que estamos leyendo de Primera de Tesalonicenses, porque puede haber más mandamientos específicos, de hecho los hay, que no están aquí incluidos en esta lista. Así que en cierta manera ahí agrupa todos aquellos otros mandamientos que no están especificados, que no llevarlos a práctica significa el hacer algo que no está bien, que es el mal. Pero me ha gustado esta lista de la carta a los tesalonicenses porque, como lo dije al principio, es una congregación en una ciudad, Tesalónica, hace 2000 años, que estaba sufriendo, todos ellos como familias, una grave circunstancia, un momento de tribulación. Por favor, toma esto. Toma estas prácticas que están aquí recogidas por la misma palabra de Dios, porque en los momentos en que tenemos tribulación es muy probable que se nublen nuestros pensamientos, que se nublen y se confundan nuestras emociones y empecemos a no saber qué hacer o a cuestionar las buenas prácticas. A partir de ahora, pon esta lista como parte de una cultura de familia y una cultura personal que como líderes tú y yo desarrollemos. Aquí está el resumen ejecutivo de lo que hoy hemos visto. Tipos de prácticas para andar el buen camino. Relacionamiento con los demás es valorar el liderazgo espiritual. Todo por ahí comienza. Dios es el origen y Dios es el final de todas las cosas.
desarrollar la cultura del trabajo, alentar y edificarse unos a otros, tener gozo siempre, orar siempre, ser agradecidos con Dios siempre. Y las últimas, que son sabiduría para conducirnos, no apagar la conexión con Dios, no menospreciar lo que Dios ha previsto, examinarlo todo, retener lo bueno, abstenerse de toda clase de mal. Termina Pablo este capítulo 5 con una promesa de parte de Dios. Dice el versículo: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aunque no podamos ver, cuando vamos por el camino de Dios, Él está obrando ya en nuestras vidas. Aunque los leprosos no sintieron la sanidad en el momento que decidieron seguir el camino que Jesús les mostró y avanzar en Él, aunque no veían y no sentían, de repente, mientras iban por el camino, sus vidas fueron transformadas. Los leprosos encontraron su bendición. Tú y yo podemos encontrarla también, si nos atrevemos a confiar en aquel que proporciona el camino perfecto. Porque no es tan importante tener todas las respuestas de la vida, como sí lo es saber andar por el camino correcto.